Bienvenidos a todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas que me oyen en este día. Sean bienvenidos un día más al programa Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Si quieren escribirme lo pueden hacer al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. En este día quiero hablarles sobre un tema que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 14. 2 de Corintios 6, 14. Ahí dice la palabra lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hoy quiero que veamos, porque estamos hablando de cuando, quiero dar a entender en el sentido que cuando una persona, o bien él o ella, me refiero a una pareja, uno de los dos no es cristiano, y al no ser cristiano tiene luego problemas en el futuro, porque esta persona, la que no es cristiana, no conoce a Cristo, no es temeroso de su palabra, no quiere a Dios, no necesita a Dios, y muchas veces o bien él o bien ella que van al altar confían en que en el futuro se conviertan, reciban a Cristo en su corazón y viven una vida ordenada y justa delante de Dios. Pero en muchos casos, esto es muy lejos de la realidad, y antes o después, tarde más o tarde menos, seguramente, y les digo porque yo lo he visto con mis propios ojos, igual que muchos de ustedes que me oyen en esta hora también lo habrán visto, como la mayoría de las veces, no digo todas, pero un gran número de ellas, suele ser la persona que no conoce a Cristo, la que tire de aquella que sí conoce a Cristo, sacándola de la iglesia, prohibiéndole que vaya al culto, añadiendo a su vida toda clase de barreras y de obstáculos muy difícil de superar por ella o por él, tras el cual, después de años luchando ante un marido o una mujer que es inconverso y que no quiere, por más que promete o insiste, ni quiere leer la Biblia, ni quiere orar, ni aún visitar la iglesia, ni saber nada con los hermanos del culto o con el pastor. Y vemos cómo, lamentablemente, aunque haya quedado algo en su vida todavía de los años que estuvo en la iglesia, pero vemos cómo poco a poco, paso a paso, año a año, se va enfriando el amor que tuvo hacia Cristo, hacia la iglesia, hacia la palabra de Dios, y termina por tener dudas, termina por no temer a Dios, y al final termina por someterse al marido o a la mujer que es inconverso o inconversa. Y la Biblia nos lo dice, por eso lo hemos leído: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, decía el apóstol Pablo a Corintios. Y no solo a incrédulos, sino también a incrédulas, porque, y él lo explica a continuación, para que la iglesia lo razone y lo comprenda, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué armonía puede haber entre Cristo y Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Lo hemos leído, no lo digo yo. Qué armonía, qué comunión puede haber entre luz y las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, hijas de luz. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Esa es la enseñanza que tenemos de Él. Y como tales tenemos que emitir luz a los demás. Como tales tenemos que desprender luz hacia los demás. No podemos simplemente quedarnos ahí. Y se acabó. Y yo digo siempre el ejemplo de que la persona que se casa o se promete con él o con ella que es cristiano y la otra no es cristiana, es como si se pusiera como dice la palabra, ¿verdad? Como si se pusiera un almud y tapando esta luz. Es como si dijéramos una jarra o un vaso o algo tapando esa luz. Tarde más o tarde menos va a terminar apagándose por la falta de oxígeno. Y entonces una vez que se apague, ¿cómo va a ser encendido? ¿Quién lo va a encender si en su casa no hay quien aporte luz? Solamente uno de los dos. ¿Cómo va a buscar del rostro de Dios si no tiene a su lado una persona que esté dispuesto o dispuesta a orar, a interceder, a poner en práctica los estatutos de la palabra, las enseñanzas del Maestro? ¿Cómo? ¿Qué enseñanza van a tener esos hijos? ¿A cuál de los dos el hijo va a creer más? ¿O los hijos van a respetar más? ¿Al que tiene a Dios o al que no lo tiene? ¿Cómo va a respetar el incrédulo al hijo o a la hija de Dios si no tiene respeto a Dios ni a nada que se le asemeje? ¿Cómo va a funcionar un matrimonio donde el yugo de uno sea más alto que otro? Porque el yugo es lo que se le pone sobre las bestias para que anden y para que trabajen. ¿Cómo puede ser igual un yugo de un buey que el yugo de un asno? No puede ser. No pueden ir juntos porque uno tirará más que otro y no podrán andar. Eso es lo que ocurrirá si un matrimonio se casa siendo uno de los dos inconversos y creyendo que en el futuro uno de los dos, el inconverso, se va a convertir. Y depositando esa fe, esa confianza, sí, posiblemente se convierta. Si oras, si ayunas, con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de la iglesia, de la familia, igual se convierte. Pero es la minoría. La gran mayoría no se convierte. La gran mayoría intenta por todos los medios deshacer la obra que haya buena en esa casa, porque será zarandeado por Satanás, porque será influenciado por las huestes espirituales de maldad, porque si él o ella es luz en la casa y el otro no, o la otra no, antes o después esos tira y aflojas no van a ser de bendición, esos tira y aflojas no van a terminar bien. Por eso te doy un consejo, tanto a ti que me oyes, o si tienes algún familiar o algún amigo o algún hermano que está en esta situación, que se lo digas, que se lo piense antes de dar ese paso, que si uno de los dos no es cristiano, que se convierta antes de casarse, y si no se quiere convertir, que andes con cuidado, que ores a Dios, que busques el rostro y la dirección de Dios para saber si esa persona es la que Dios te ha puesto por esposo o por esposa. Que se lo preguntes a Él, que ayunes a Él y le digas: Padre, ¿este es el hombre que me has de dar? Padre, ¿esta es la mujer que va a ser mi compañera para siempre? Ponlo en Dios, porque así tu casa será una casa de prosperidad y de bendición, porque así tu hogar estará protegido por el Espíritu Santo, porque el Maestro quiere que las familias conozcan de Dios, pero todos tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y todos tenemos que aceptarlo y tenerlo. Y cuidado, porque si al principio tú crees que Dios lo va a hacer todo, ten cuidado porque a lo mejor
no vas a tener fuerzas suficientes para aguantar y para soportar y terminarás desfalleciendo y no luchando más. Cuidado, cuidado, no confíes en tus fuerzas. Lo dice la palabra. Qué comunión la luz con la tiniebla. Qué armonía entre Cristo y Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Qué parte, qué unión, qué comunión tienen. Piénsatelo bien, y si conoces a alguien, explícaselo, y que tenga cuidado, porque la vida solo se vive una vez, y es muy hermosa vivirla con una persona a tu lado, que sea como tú, que ame a Cristo, y que viva para Cristo. Recuerda estas palabras que les escribió el apóstol a Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, porque os traerá muchos problemas. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana.